Gloria a Jesús. Toda honra y toda gloria sea para aquel que todo lo merece. A nuestro amado Dios, al Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy deseamos que esta palabra predicada y enseñada desde este lugar, en esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, llegue a tu vida y cause un efecto de mucha edificación. Si estás pasando por cualquier necesidad, crisis, enfermedad, si no conoces a Jesús, mucho más todavía, es la razón por la cual puedes ver y recibir esta palabra de hoy. Que Dios te bendiga, y declaramos que la Iglesia de Cristo en esta ciudad envía un cordial saludo y un aplauso a todos los que nos puedan ver. No solamente en el centro, Sudamérica, en el Caribe, en Europa, a donde puedan a tomarnos, ¿verdad? Y vernos a través de la internet. Deseamos que esta palabra lleve y llegue un efecto eficaz en el nombre de Jesús. Amén, amados. Díganles, hermano, ¿estás listo? Amén. Y denle una sonrisa. Aleluya. Gloria a Jesús. Dígale, te pregunto si está listo, porque hay veces que, como dice, ¿verdad? Cara vemos, cuerpo vemos, pero corazones y mentes no conocemos. Sí, hay veces que físicamente la persona puede estar en el lugar, pero esto y esto está en otro rumbo. Pero en cuanto al Señor no debe ser así. Si fue una de las cosas que Dios le criticó fuertemente a la nación de Israel, fue precisamente eso. Que era una nación que lo alababa y lo adoraba, dice, de labios, pero que su corazón estaba lejos de Él. La pregunta es, ¿cree usted que el corazón de Dios ha estado lejos de usted y de mí? No. Dígase, hermano, aún antes de nacer, dígaselo con confianza, aún antes de nacer, ya el corazón de Dios te había tomado en cuenta a ti. Y eso es una de las cosas maravillosas que vamos a predicar hoy. Por eso la palabra de hoy es una palabra revelada. Si hay algo maravilloso, encontrar algo de revelación acerca de lo que Dios se ingenió a llevar a cabo, a hacer, a realizar como una obra de salvación y de reconciliación, aún antes de que usted y yo naciéramos, precisamente se encuentra en la carta a los Efesios. Y hoy vamos a tomar la mayoría de las referencias de las Sagradas Escrituras en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, pero vamos a comenzar en unos cuantos versículos en el capítulo 1. Efesios no es cualquier carta. Es una carta escrita bajo revelación del Espíritu Santo en la persona del apóstol, pero es una carta profunda. Es una carta que nos declara lo maravilloso que fue la disposición del corazón de Dios con respecto a la necesidad que tenía la humanidad. Pero específicamente, esta revelación más se da a conocer para usted y para mí, que no éramos, ni nunca hemos sido, humanamente hablando, israelitas, sino que nacimos en otras naciones. Levante la mano los centroamericanos. Levante la mano los de Sudamérica. ¿Me está escuchando, verdad? Centroamericanos, Suramérica, el Caribe. Aleluya. Y de otra parte, de aquí mismo de Estados Unidos, levante la mano, de aquí. Usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí, creo que no hay ninguno que humanamente y biológicamente haya nacido como israelita. Bueno, este mensaje de hoy, aunque abarca el aspecto de Israel, más abarca el aspecto de lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo. Y que nos da a entender cuál era nuestra condición y cómo estábamos nosotros tan alejados, tan separados, a tal grado que la palabra de Dios nos dice que estamos sin esperanza, sin fe y sin Dios en el mundo. En otras palabras, díganles, hermanos, estamos acabados. Sí, estábamos acabados. Estábamos perdidos sin Cristo. Amén. Pero levante la mano y dígale, hermano, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Cristo no va a venir.
sino que Cristo ya vino y murió y se sacrificó por todos nosotros. No sé de qué parte y de qué origen es usted. Yo solamente le he contado que el aspecto de mi origen, donde nací, en ese país de Centroamérica llamado Honduras, en la costa norte, en un departamento que se llama Colón, y más precisamente en una aldea. Eso sí, esa aldea o caserío, un pueblito pequeñito, para que me entienda, era lleno de animales y de bosque y de ríos. Era una belleza para mí en aquel tiempo, y creo que lo sigue haciendo. Pero ahí en esa pequeña aldea, sin yo saberlo y conocerlo, esto que voy a predicarle hoy, y que quizás usted no necesariamente igual que mí, también viene de un pueblo, de su nación. Puede ser que haya nacido en una ciudad, en una pequeña aldea, en un pequeño pueblo, un caserío, como campesino, como rico, en cualquier aspecto. Pero usted y yo no éramos israelitas. La palabra de Dios nos declaramos que Dios nos llamaba gentiles. Amén. Pero a pesar de todo eso, a pesar de estar separados, a pesar de que nunca se nos imaginó en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en el momento, en el lugar donde nacimos, quizás nunca se nos imaginó y se nos pasó por la mente que un día una gracia maravillosa y un amor eterno de un Dios grande y poderoso nos iba a alcanzar de una manera misteriosa. Amén. Y fuimos alcanzados, hermano. Y eso es maravilloso. Amén. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo ciertamente no merecíamos, pero por su gracia Dios nos alcanzó en Cristo Jesús. Amén. El cual se dio por israelitas o por judíos y por gentiles. Amén, amados. ¿Comenzamos entonces a entender estas cosas? Sí. Por eso comenzamos a leer unos cuantos versículos en esta porción. Porque creo que es muy importante el darle valor al conocer el misterio de cómo Dios se predispuso, se determinó a trabajar, a obrar y a formar un plan de salvación. Aún antes de que usted y yo tuviéramos cuerpo y hubiéramos nacido del vientre de nuestras madres, ya Dios nos conocía. Sabía el momento y el lugar donde estamos, cómo nacimos, quiénes fueron nuestros padres, y llegó el momento en que Él se reveló y nosotros le conocimos. Amén. Y ahí está la clave. Eso es un misterio. Ni siquiera Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni José, ni Moisés, ni los profetas, ni David alcanzaron esto. Porque este misterio estaba preparado para ser revelado en el momento preciso, especialmente para nosotros. Amén. Que ya no somos gentiles, porque la palabra gentil era tomado en cuenta como alguien cualquiera, pero que no tenía ninguna esperanza y por lo cual no tenía privilegios. ¿Quiénes eran los privilegiados de parte de Dios en Cristo Jesús? Específicamente, sino solamente la nación de Israel, con quien Dios, ¿verdad?, había pactado a través de Abraham, su amigo. Y como ellos eran su descendencia, a ellos les pertenecía todo. Aún hasta cuando Cristo vino y nació, no vino ni nació como un gentil. Él tenía que nacer en esa cultura y tenía que nacer y ser de descendencia de alguna de las tribus. Específicamente la palabra de Dios lo declara, que vino de la tribu de Judá. Por eso la palabra declara humanamente que Jesús, como judío, dentro del pueblo de Israel, tenía que ser llamado hijo de David. Y también se le conocía como el hijo del hombre, porque él tenía que relacionarse con la humanidad para darse para la humanidad, salvarla y reconciliarla de su pecado con Dios. Y es ahí donde nosotros fuimos metidos y tomados en cuenta. Y eso debe ser de gran valor para nosotros. Amén. El saber de que un Dios sabio, el saber de que un Dios soberano un día nos tomó en cuenta. Amén. Denle un aplauso al Señor.
y comenzamos a leer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Primero comienza alabando y exaltando al Dios y Padre. Dice bendito. Diga conmigo bendito. Esa palabra bendito es una palabra de exaltación. Que honra a Dios. ¿A cuánto le gusta expresar la palabra bendito? Amén. Y esta palabra tiene que ver directamente con Dios. No sé cuántos tienen momentos de júbilo en que se les sale un bendito. ¿A cuántos se les sale bendito? Amén. Yo espero que se les esté saliendo los benditos todos los días. Amén. Pero no voy a decir equivocadamente bendito Santa Lucía, y bendito San Lazarito y bendito San Huichito. No, bendito sea el Dios. Aleluya. Estamos hablando. Bendito sea el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra. En este caso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comienza ya la razón por la cual lo está bendiciendo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo. Algunas veces, y aquí quiero que aprendamos algo en esta parte de este versículo, el cual nos dice algo. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo va a considerar usted a su hermano? Normalmente estamos acostumbrados a decirle, ¿verdad?, que Dios te bendiga. Y eso es bueno, no es malo. Pero yo creo que lo correcto más es decirle al hermano, ¿verdad?, te declaro un bendecido. Le voy a hacer un poquito de énfasis aquí, porque es muy importante en este versículo, en la segunda parte, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales, en Cristo. Es que esto, Dios no está diciendo que nos va a bendecir hacia un futuro. Aquí esta palabra dice que ya Dios nos bendijo. En otras palabras, que toda clase de bendición aprobada por Dios está en Cristo ya en el pasado. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Pastor, pero lo que yo necesito, la crisis que estoy pasando, el momento de dificultad, la misma tentación, la misma necesidad, la misma debilidad, ¿dónde está metido? Está metido en esa declaración. Dios no desea ningún mal para ti ni para mí, ahora como hijos de Dios. Porque esta declaración es exactamente para la iglesia, no para los que no conocen a Cristo, es para los que ya tienen a Cristo. Amén. Amén. Es para aquellos que hemos confesado que ya tenemos herencia. Ahí va a mencionar algo, porque ya Dios nos declaró coherederos y herederos juntamente con Cristo de todas las riquezas de Dios. Amén. No es que Dios lo va a hacer para un futuro, es que Dios ya lo hizo en Cristo. Dígale a su hermano, tiempo pasado. Por eso, dígale, por eso, desde hoy en adelante, yo te voy a declarar siempre, dígale, yo te voy a declarar siempre un bendecido en Cristo. Porque ¿qué es lo que dice aquí? ¿Que nos va a bendecir hacia el futuro? ¿O que ya nos bendijo? ¿Y Cristo ya lo hizo todo o no lo hizo? ¿O Cristo va a morir por nuestros pecados hacia un futuro o ya lo hizo? ¿El sacrificio de Cristo fue ya? ¿La sangre de Cristo fue derramada ya? ¿O va a ser hacia un futuro? No, el sacrificio, la sangre y todo lo que Dios tenía que hacer a través de Cristo ya lo hizo. Y en ese sacrificio y en esa obra es que Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha bendecido. Amén. Levante la mano si está entendiendo. Amén. En los momentos más difíciles, aparentemente la bendición no está aprobada. No, dígale a las manos, sí está aprobada. Sí está aprobada. ¿Era el apóstol Pablo un hombre bendecido? Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿El apóstol Pedro? Amén. ¿Los demás discípulos? Amén. ¿Hombres y mujeres que Dios llamó? Amén. ¿Cómo los cree usted que fueron? Bendecidos. Ahora, la pregunta es, ¿pasaron momentos difíciles en su vida? ¿Murieron físicamente? ¿Sufrieron? ¿Tuvieron momentos de tentación? ¿De enfermedad? Pero aún a través de eso, ¿no fueron bendecidos? Amén. Sí, fueron bendecidos. Eso quiere decir de que nunca en las experiencias difíciles de su vida,
Nunca se deje engañar de que usted no es un bendecido. Sí es un bendecido, porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Ya Dios todo lo puso en Cristo Jesús. Por eso esta afirmación es muy importante que lo sepamos y lo declaremos y lo confesemos todos los días. Amén. De que no es que Dios nos va a bendecir, es que Dios nos bendijo con toda bendición. ¿Qué cosa? Porque todo no proviene ni se inicia en lo material. Alguna gente está muy equivocada y se cree que solamente son bendecidos cuando las cosas en el aspecto material, moralmente, físicamente, etcétera, etcétera, salen bien. Y no es así. No es así. Aquí dice que Dios nos bendijo con toda bendición, no dice materialmente. No dice que Dios nos bendijo, ¿verdad?, de una manera moralmente, psicológicamente, financieramente. No dice eso. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque todo proviene del mundo sobrenatural, espiritual, del bien de Dios. Todo lo bueno, toda la buena dádiva viene del Padre de las luces, que lo ha dado y lo ha puesto todo en su Hijo Jesucristo. Y por eso nos ha declarado que somos bendecidos. Amén. Aunque pasemos momentos difíciles, usted y yo siempre debemos de declarar que somos bendecidos. Es más, cuando le digan, ¿y cómo estás? Sí, que tengo gripe, que estoy pasando, que me estoy muriendo, no importa. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y si me muero aún es ganancia. Nunca hay pérdida en Cristo. Amén. Nunca lo hay. Amén. Denle aplauso al Señor. Si usted entendió esto. Lo que quiero enseñarle a la iglesia es que en los momentos difíciles nunca creas que Dios te abandonó y que te ha dejado. Amén. Sigue siendo un bendecido en Cristo. Dios nunca te ha dejado, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Amén. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto están esas promesas. Y es más, se cumplen y se llevan a la experiencia mucho más, porque ya Cristo se dio en la cruz del Calvario. No hay retroceso. Pastor, entonces, ¿siempre soy un bendecido? Hasta en el momento en que estemos estirando, como dicen, la pata y pateando la cubeta e yéndonos y diciéndole a este mundo bye bye, aún así, y después que la pateemos, vamos a ser mucho más bendecidos, porque se terminarán todos los problemas aquí en la tierra. Más bien entraremos a la gloria eterna, donde ahí ni lágrima, ni enfermedad, ni el pecado, ni el dolor, ni nada no va a funcionar. Pero aún antes de que lleguemos a esa perfección gloriosa, aprendamos a que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sigamos leyendo. Según nos escogió, ¿en quién? ¿En quién? Dígales, hermano, Cristo Jesús. Pastor, entonces yo tengo un cuerpo y soy un alma y tengo un espíritu y respiro todos los días por así nomás. No. Es porque en Cristo fuimos creados, fuimos formados, nacimos, vivimos y nos desarrollamos y andamos en Él. Cristo es todo para nosotros. Amén. Todo. Según nos escogió, ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? ¿Me estamos entendiendo? ¿Fue claro al comenzar esta predicación y enseñanza de que Efesios no es cualquier carta? No. ¿Fue claro? Sí. Si usted vino y se olvidó de los frijoles allá afuera, usted está poniendo atención. Yo lo dije. Efesios es una carta de revelación, pero de grandes proporciones espirituales. Amén. Porque nos está diciendo lo que Dios ya hizo, no es lo que va a hacer. En otras palabras, según lo que Dios ya hizo en Cristo, así es como Dios nos ve. Amén. Amén. Algunas veces no nos vemos desde ese punto de vista, nos vemos desde la perspectiva de las circunstancias que nos rodean, de nuestras debilidades, de las tentaciones, de las enfermedades, de las crisis. Desde ahí, y el diablo le encanta que nosotros nos aprendamos a ver a nosotros mismos desde ese punto de vista, menos desde la perspectiva de Dios en Cristo. Amén. Amén. Levante la mano si usted entendió lo que estamos predicando. Amén. Amén.
Es muy diferente. Dile, hermano, aprende a verte no desde el punto de las circunstancias que te rodean. Momentos de debilidad, momentos de flaqueza, incluso momentos de fracaso, momentos de mentira de andar, momentos de tentación, momentos de enfermedad. Aún en los momentos de la misma muerte, no aprendas a ver desde ese punto de vista. Aprende a verte en lo que Dios ya hizo en y a través de Cristo. Y así se llama el tema mío ahora. En Cristo y a través de Cristo. Por si quiero anotarlo. Según nos escogió, dígale a su hermano, qué bueno, y esto yo no lo sabía, pero ahora sí entiendo que aún antes de nacer, dígale a su hermano, antes de nacer, ve el rostro de su hermano, ve el rostro de su hermano, dígale, antes de nacer, ya Dios te había escogido, te había escogido. ¿En quién? En Cristo. Dígale, hermano, no eres casualidad. No hay casualidad, hermano. Hay propósito, hay propósito. Y ese propósito fue designado, iniciado, desarrollado y será acabado en Dios a través de Cristo. Amén. Antes de la fundación del mundo, o sea, hermanos, y antes de que la tierra existiera, ya Dios lo tenía a usted y a mí en mente, antes que nacieran los montes, antes que existieran los mares que contienen los peces, los grandes monstruos marinos, antes de que naciera la grama, los árboles, etcétera, el reino animal, ya Dios te tenía en tu corazón. Amén. ¿Cómo, pastor? Hermano, eso solamente Dios lo hace. Amén. Porque usted y yo no lo podemos hacer. Pero el Creador no solamente vive en una eternidad pasada, presente, sino que Él ve y conoce todo lo que va a pasar hacia el futuro. Amén. Dios no solamente trabaja con el pasado y el presente, Dios trabaja también hacia el futuro. Nosotros tenemos que esperar el día de mañana para ir a la fábrica y trabajar una vez en el presente, cada día, ¿sí o no? Dios no es así. Él trabaja aún antes de que acontezcan las cosas. Ya Él está trabajando. Es más, Él lo predispone todo. Amén. Por eso Efesios no es cualquier carta. Y esto Dios se lo dio al apóstol. Antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué cosa? Una inmundicia, para que fuéramos algo que nos vieran como una basura. ¿Cómo se siente usted cuando ve a un borrachito, cuando ve a un pecador? O como cuando usted fue antes de venir a Cristo, que estuvo haciendo cosas ahí desagradables. Pero ahora que usted está en santidad en Cristo, ¿cómo ve al mundo que se pierde en las necesidades? Cuando usted ve a una persona en agonía, tal vez porque está en la borrachera, en el cigarrillo, atado en las situaciones y condiciones terribles de las drogas, poniendo un ejemplo, del adulterio, del pecado, lleno de vanidad, de orgullo, que se cree que todo se lo sabe, pero está más perdido que una cabra en una montaña. ¿Cómo lo usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente contento? No. ¿O no lo trae algo adentro a reflexionar y como que lo lleva a ponerse en el lugar que está viendo a esa persona y se asusta? ¿O no siente usted, no tiene usted esa experiencia? Hermano, yo cuando veo a una persona en la calle botada, ahí en la miseria, con solo ver a alguien que le hace así, aparentemente en esa cuestión del cigarrillo, hermano, yo no sé, pero el Espíritu Santo me llega a pensar, Señor mío, ten misericordia de él, porque por ignorancia hay una naturaleza pecaminosa que lo llevó cautivo y le engañó probando un cigarrillo. Pero ese cigarrillo, esa copita, cualquier cosita lo llevó bajo el engaño y ahora lo tiene cautivo como un esclavo. Pero Dios no está ahí. No necesariamente tenemos que ver a una persona tirada en el alcohol, botada, ya fuera de la sociedad, del hogar, de la familia, debajo de un puente, y hecho trizas, todo apestoso. No tenemos que ver todo eso. Hay muchos esclavos que manejan con arrogancia, con vanidad. Hay mucha gente esclava. Amén.
Y es lo que nos debe hacer reflexionar de que Dios no nos creó para eso. Así es. Para que fuésemos santos. Y la palabra santo dice, para que fuésemos separados de la misma basura. Significa del pecado, del mundo, de la miseria. Amén. Dios no nos creó para que anduviésemos miserablemente y estuviéramos botados, destruidos. Un alma, hermano, un ser humano. Cuando yo veo esto, ¿sabe por qué me da dolor? Porque yo veo la creación de Dios en ese ser humano. Lo veo. Solo con verlo, yo sé que está la mano de creación de Dios. Y cuánto anhelar a Dios poner la mano de redención a través de Cristo para reconciliar y salvarlo. Porque Dios no quiere ver perdido a ningún ser humano. Así es. El mismo diablo no era diablo cuando Dios lo creó. Dios lo creó con un propósito eterno y maravilloso. Y su nombre era Lucifer. La palabra Lucifer no es mala en sí, era exaltación. Se convirtió en diablo y Satanás después que pecó y se rebeló contra Dios. Pero aún ese ángel y los demás seres angélicos, antes de entrar en la desobediencia, era para gloria y alabanza del Dios vivo. Amén. Por eso Satanás pelea contra la iglesia de que estas cosas no las entendamos nunca. De que usted y yo nacimos y fuimos escogidos de Cristo aún antes de la fundación del mundo. Satanás va a luchar para que usted y yo no entendamos estas cosas. Para que no las aprobemos. Para que no las tengamos en valor. Para que no le demos importancia. ¿Sabe por qué? Porque esto es revelación pura. Y cuando entendemos estas cosas de lo que Dios ya hizo por nosotros, mucho antes de nacer y que existiera la misma tierra, hermano, estos cobran valor en nosotros. Amén. Esto nos hace tener fuerza y fortaleza y decir, vale la pena perseverar en Cristo, vale la pena vivir en santidad, vale la pena vivir apartado sin mancha delante de Él, porque Él es santo y Él va a venir pronto. Vale la pena. Yo no sé si usted le da todos los días gracias al Señor, porque lo apartó de la miseria, del pecado y de la esclavitud. Yo puedo preguntarle a ustedes cuántas cosas hicieron ustedes, pastor, ni me las pregunta, pero ni me acuerdo y me da vergüenza. Y está buena respuesta. Porque no vale la pena irse a recordar lo que fuimos antes y en la miseria en que nos embriagamos y de donde Dios nos sacó. Amén, amado. Amén. Mejor vale la pena ahora deleitarnos en lo que Dios ha hecho en y a través de Cristo por nosotros y para nosotros, para gloria de Él. Amén. Para que vivamos santos y sin mancha delante de Él. Dios, dígale a su hermano, dígale, Dios. Pero volteo, a ver, dígale. Dios te escogió desde antes de que existiera todo para que fueses santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Y así es que Dios nos ve a través de Cristo y quiere que sigamos viviendo. ¿Es importante esto? Pastor, esto no lo sabía yo. Sí, pues ahora sépalo. Que Dios o nosotros no cobramos importancia para Dios en el momento de la concepción, ni del nacimiento, ni cuando ya somos niños, o adolescentes, o ya cuando ya nos vamos, como dicen, a petatear porque ya estamos ruquitos o viejitos. No, hermano. Dios aún antes de que todo existiera, nosotros éramos de vital importancia en el corazón de nuestro amado Dios. Sépalo y entiéndalo y dele al diablo duro. Amén. Cuando se enfrente a la tentación, en el momento difícil, cuando le falte cualquier cosa, en la crisis, en la enfermedad, dígale enfermedad, diablo, mundo, pecado. Dios me amó y me escogió en Cristo aún antes de la fundación del mundo. Soy de valor para Dios. Alto, soy especial tesoro. Dígale, en Cristo soy importante. Y nadie me va a apartar de él porque Dios ya lo hizo. Y si Dios lo hizo, ¿quién me va a separar? Amén. ¿Es importante esto? Amén. Hermano, esto es vital. Y hay muchos hijos de Dios que no quieren entender estas cosas. Y hay veces quizás es porque no les he enseñado. Por eso Dios trajo a mi corazón, enséñales esto. Para que vean lo que son para mí,
no por lo que han hecho ellos o por lo que puedan hacer, porque nunca lo podrán, sino por lo que yo ya hice a través de mi Hijo. Aleluya. ¿Hasta dónde estamos ahí, Pascualito? Primera parte. La primera parte de esto, aleluya, yo lo puse. Tenemos redención, que es lo que estamos hablando, del 3 al 8. Tenemos redención, en otras palabras, hemos sido comprados. Necesitamos de que alguien pagara un precio porque éramos esclavos, estábamos en el pecado. Y alguien tenía que pagar un precio, pero solamente uno llenaba los requisitos. Su nombre es Jesús. Amén. Por eso estamos leyendo esto, dice, en amor, habiéndonos predestinados para hacer ¿qué cosa? Adoptados, hijos de quién? Diga, hijos de Dios. Diga, tenemos un Padre. Adoptados para ser hijos de Dios por medio de quién? ¿Según qué cosa? ¿Según qué cosa? Qué engaño, ¿verdad? Que hay muchas religiones que dicen, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que ser en Cristo para conocer o acercarse a Dios. Cuidado, porque Dios no tiene nada que ver con las religiones ni con las sectas. Dios, el que hizo el universo, todo lo ha hecho en y a través de Cristo. Amén. Y para gloria de Cristo. Amén. Quiere decir de que fuera de Cristo no hay revelación de verdad, ni de salvación, ni de bien para la humanidad. No lo hay. Así es. Y es que, pastor, el Señor es un extremista, es un terrorista que solamente dirá Dios. No, hermano, es que no hay otro Dios. Si hubiera otro Dios, entonces que le compita. Pero no lo hay. El que hizo los cielos y la tierra Amén. Es único. se relacionó con Abraham y se le declaró. Así es. Si hay otro Dios, a los profetas, si hay otro Dios que se compare conmigo, que venga, que compita. Pero no lo hay. Sí, hay dioses, hay ídolos, pero soberano, creador y redentor, solamente hay uno. Sí, Señor. Amén. O sea que no hay otra opción. Aquí sí que tenemos que ser radicales. No malinterpretemos el término radical, ¿verdad? Con extremista o terrorista, no. O sea, es que tenemos que ser radicales. Es que no hay otra opción. Cristo es nuestro todo. Amén. Señor, amén. Aunque otros lo nieguen. Todo y en todo. Pero aquí, todo esto que estamos enseñando hoy, sucede a través de quién. ¿En quién y a través de quién? El tema es ese. En Cristo y a través de Cristo. Sucede o sucedió ya. ¿Estamos entendiendo? Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que la iniciativa del raciocinio, del pensamiento y mucho menos de la voluntad humana no tiene nada que ver en lo que tú eres o yo soy en Cristo. Amén. Esto fue plan original, iniciado, desarrollado, planeado, ejecutado y finalizado en el corazón del Padre Amén. a través del Hijo. Por eso dice, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. Y mire lo que dice después. Aleluya. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos. ¿En quién otra vez? ¿En una religión? No. ¿En el Papa? No. ¿En el pastor? ¿En los ministerios? ¿En los hombres? No. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a la doctrina que se recibe. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo yo. Y los que hemos sido llamados, usted y yo, para predicar, enseñar y vivir este santo evangelio, no podemos robarnos la gloria. Es más, no la robamos. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de esa gloria, porque somos parte de Cristo. Amén. Pero como Señor y como el que pagó el precio, aleluya, la honra y la gloria se la damos solo a Él, porque es el único que llenaba los requisitos. Y solamente en Él y a través de Él pudieron suceder estas cosas. Por eso dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. De Jesús. En
quien tenemos redención, y esa es la primera parte que lo estamos predicando, en quien tenemos redención, enfatizo un poco, ser redimido. Para poder experimentar redención, una persona tiene que tener una grave condición. Y esa condición se llama esclavitud. Levanten la mano. Y en esta ocasión le digo que levante la mano todos. No es opción. Porque aunque ahora nosotros somos libres y somos salvos y somos hijos de Dios adoptados en Cristo, antes fuimos esclavos. Y tuvimos la necesidad, no opción, de que alguien viniera y dijera: yo voy a pagar el precio por ellos. Amén. ¿Y quién lo hizo? Denle un aplauso a Él. Porque Él nos crió y nos formó en el vientre de nuestra madre y permitió que naciéramos, pero después en la condición de pecado, en esclavitud, Él dijo: yo también los voy a redimir. No solo los voy a crear, también los voy a redimir. Voy a pagar un precio y los voy a liberar, los voy a salvar y los voy a reconciliar. Amén. Para esto tenía que derramarse una sangre. Pastor, y la sangre de los millones de animales que se sacrificaron en el antiguo pacto no era suficiente. Eso era la ley que lo exigía. Para medio tener un poquito de acercamiento a Dios y que Dios aplacara, ¿qué cosa? La ira de su santo juicio. Porque la palabra dice que todos los juicios de Dios son santos y son perfectos. Amén. Eso era mientras llegaba el verdadero Cordero, para que se experimentara, amados hermanos, el verdadero sacrificio que tiene un nombre, y es una persona. Su nombre es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Por eso dice: en quien tenemos redención. En otras palabras, en el que nos ha pagado el precio que nunca pudimos nosotros pagar. Pastor, y si yo me dispongo, porque yo me creo que soy bueno y nunca le he hecho nada malo a alguien, y me dispongo a entregarme desde la coronilla de la cabeza, no como hermano que porque tengo pelo aquí, ¿verdad? Pero lo que sea, desde aquí hasta la planta de los pies, y entregarme y derramarme y quedan todos, no vale. No vale. Porque nosotros nacimos contaminados. Y hemos sido condenados por la palabra a través de una herencia de alguien que pecó y desobedeció, pero que lastimosamente tenemos herencia en él mientras estemos en este cuerpo. Ya llegará el momento en que eso se termina, pero mientras tanto el pecado como herencia de Adán habita en nosotros. Cuando el cliente muere, eso se termina ahí. Pero qué bueno que aún antes de morir físicamente, Cristo ha hecho la buena obra. ¿Por qué? Porque su sangre sí fue perfecta. Por eso aclaro algo. Cuando Él fue concebido en el vientre de la Virgen, no lo engendró José. Amén. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Ay, que tengo que aclararlo, porque algunos quizás no entienden esto. José es físicamente, en relaciones sexuales, para hablarlo claramente, y pelado. No engendró a Jesús. Si lo engendra, sencillamente hubiera sido otro como usted y como yo, contaminado. Y entonces tampoco hubiera sido el verdadero Mesías. Aunque nació y el útero de una virgen, porque la palabra virgen se limita no a ser una mujer santa, sino una mujer moralmente adecuada que no había tenido experiencia sexual. A eso se limita ahí. Amén. No para poner una corona y rezarle como otros. Lo aclaro también. Fue buscada como un instrumento y Dios lo santificó. No es que María era santa de nacimiento, Amén. ni por concepción, sino que Dios la escogió y la santificó para que de su útero el poder del Espíritu Santo viniera y concibiera. Y ese fruto iba a ser santo. Su nombre es Jesús, el que iba a salvar al mundo. Amén. Pero José no lo engendra. Quería dejarla, me puso los tarritos, pero la voy a dejar sin decirle a alguien. No. El ángel le dijo: no te preocupes, José, no tengas malos pensamientos con respecto a ella.
que lo que tiene adentro, no, fíjate, no es que te fue bien. Pues José estaba asustado, pues estaban comprometidos. Es más, ya estaban desposados. Como quien dice, ya era esposa de él. Lo único que estaba esperando el tiempo de que traérsela para su casa, porque el aspecto cultural pudiera decir, eso es duro, hermano. No, pero el ángel le dijo, no te preocupes, que este primer fruto de ella, nadie, ningún hombre le entró, es del Santo Padre, del Dios eterno, que su Espíritu Santo vino y se posó sobre ella. No tengas miedo, deja que nazca y después la vas a disfrutar, vas a ser tu mujer y vas a tener muchos hijos. ¿Los tuvo o no los tuvo? Amén. Hermano, pastor está leyendo el tema. No, es que tengo que aclararlo, ¿verdad? Porque Jesús sí tuvo humanamente hermanos y hermanas, la Biblia lo enseña. Amén. Pero él fue el primogénito y nació cumpliendo los requisitos de las Sagradas Escrituras, proféticamente hablando, para que se convirtiera y fuera el Mesías. Por eso en Cristo, a través de su sacrificio, nosotros somos perfeccionados. Amén. Somos verdaderamente y legalmente salvos y reconciliados, y por eso podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Libres en Cristo. Amén. Para la gloria y alabanza del Dios eterno. Amén. Por eso en quien tenemos redención por su sangre. Diga, levante su mano y dígale Jesús. Dígale Jesús. O dígale Padre, gracias por la sangre de tu Hijo. Porque por esa sangre he sido perdonado y limpiado de mis pecados y te doy gracias. Esa sangre ha sido más que suficiente. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. En quien tenemos redención por su sangre. Y como secuencia, ¿qué cosa? Al derramarse esa sangre, el perdón de pecados, según ¿qué cosa? Las pobrezas de Dios. Y ahí está la clave de nosotros. Que Dios nos ha enriquecido en su gracia. Porque la gracia o las riquezas de la gracia solamente están en Cristo. No están en ninguna otra cosa. Pastor, y una religión y una secta, un ministerio, una iglesia con nombre denominacional, ahí no hay nada de gracia, hermano. El que tiene la gracia y las riquezas de la gracia, por medio de la cual nosotros hemos sido redimidos o perdonados de nuestros pecados, está solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Él llenó los requisitos. Su cuerpo, su muerte y su sangre llenaba todo los requisitos, y la demanda de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios se iba a aplacar e iba a quedar satisfecho para que usted y yo tuviéramos reconciliación. Y eso es de gran valor. Amén. Eso es iglesia. Amén. Aleluya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hasta el 8, que hizo sobreabundar, diga, sobreabundar. Y hay veces que estas cosas como que no las entendemos, hermano. Hay momentos muy buenos en los cuales vale la pena aventarnos un poco hacia atrás. No para recordar ni embriagarnos en las cosas malas que hicimos, no me refiero a eso, pero por lo menos para recordar lo que fuimos, dónde estuvimos, en la ignorancia, cuántas cosas quizás pasamos e hicimos sin darnos cuenta. Sin embargo, la mano protectora dentro de las riquezas de la gracia de Dios tuvo paciencia y aún nos soportó, nos cuidó hasta que llegara el momento en que nosotros le dijéramos: Jesús, aquí está mi corazón. Amén. Amén. Es bueno, sí es bueno irse un poco atrás para que nunca te olvides de dónde el Señor te sacó y nos sacó para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y todo lo hizo a través de la madre. Amén. Por eso de la sobreabundancia de la gracia de Dios para con nosotros en dos aspectos: lleno de sabiduría y de un Dios inteligente que se las hizo bien puestas al diablo. Porque el diablo creyó y dice: este moribundo,
este judío, este que se dice ser el Mesías, me lo quiebro en la cruz, lo hago añicos, lo despedazo y aquí se termina todo. Mentira, el diablo no sabía el resultado de esa muerte, lo que iba a producir en muchos miles de millones que íbamos a creer y que nos íbamos a convertir en hijos de gloria para el Dios eterno mediante su sacrificio. Amén. Amén. Dígale, dígale, hermanos, tenemos un Dios sabio y un Dios inteligente. No hay más sabio que Él y no es un Dios tonto. La palabra dice que la parte tonta de Dios es más inteligente que la sabiduría de los hombres. Y que la parte más débil de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Nadie agarra en curva a Dios, dígale, hermano, nadie agarra en curva a Dios. Nadie. Ni el diablo ni Adán, aunque fallaron. Vino Dios y dijo con que me fallaste tú, querubín. Ahí te llevaste un montón de angelitos y ahora se vuelven enemigos míos. Y Adancito y Evita también me fallaron. Pero tengo un as debajo de la manga. Su nombre se llama Jesucristo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios sí sabe jurar. Es un Dios sabio. Y es entendido, es muy inteligente y es sagaz. Amén. Amén. Por eso este es un misterio. Pablo habla de esto lo escribe como un misterio. Para que usted y yo como gentiles que éramos antes, entendamos cómo es que sucedió la salvación de nosotros en y a través de Cristo. Y esto es grande, esto es de gran valor, esto es de mucha importancia. Esto no hay oro, ni plata, ni dinero en el mundo que lo pueda comprar o valorar. Amén. Y esto el Espíritu de Dios quiere que en nosotros lo atesoremos como un verdadero tesoro. Esto es la revelación de lo que era el misterio, pero que se ha dado a declarar. Cristo Jesús para los gentiles. Y ahora somos su iglesia amada. Amén. Amén. Por eso imagínense un muchachito aquí que tiene 54 sobre 55 años, sacado de una aldea allá. Nunca pensé que iba a ser mi esposa, ni yo nunca pensé que estos dos muchachos iban a ser mis hijos. Ni nunca pensé que usted iba a ser la iglesia aquí en lo de Dios. Nunca lo pensé. Pero ahora estoy aquí. Estoy aquí porque yo mismo me lo ingenié y todo luché estos 54 años desde que nací o antes de nacer en la aldea. No. Era porque Dios tenía una predestinación y una provisión grande a la cual yo creí. Y en aquella aldea Dios levantó un hombre sencillo que puso la semilla del evangelio en mi corazón. Y esa semilla ha producido fruto. Ustedes son el fruto. Yo soy el fruto de Cristo. Estamos en la verdad. No hay cosa más maravillosa que hablar y vivir la vida santa de Cristo y el carácter de Cristo, porque todo está en Él y a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo bendigo a Dios y espero que usted entienda los sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios que la dio a conocer a través de su Hijo con sabiduría y con mucha inteligencia. Dios nos salva a lo loco, a la humanidad. Dios salvó a la humanidad con inteligencia, con sagaz y con mucha inteligencia. El diablo se la creó. Si hay alguien que se cree que es muy inteligente y sagaz y que nadie le gana, se llama el diablo. Pero se equivocó con Jesús. Y la semana se equivocó con el Señor y con el Padre. Por eso es que cuando Dios designó del puro afecto de su voluntad y de su corazón llevar a cabo algo, no hay nadie que lo detuviera, porque Él mismo se predispuso y se hizo carne. Y como Él mismo se hizo carne, nadie lo iba a detener. Amén. Hasta que lo logró. Y ahora somos fruto de la participación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso hemos sido redimidos. Un pago se ha hecho en la cruz. Nosotros hemos sido comprados. Tenemos un dueño. Dígale a su hermano, tenemos un dueño y un Dios y un Señor. Su nombre es Jesús. Amén. Vale la pena reverenciarlo. Amén. Vale la pena alabarlo. Amén. Vale la pena adorarlo. Amén. Vale la pena entregarse a Él. Vale la pena persistir en la salvación. Vale la pena, aleluya, creer y estar estable y firme en el evangelio que hemos creído, a través del cual hemos sido salvos en Cristo Jesús. ¿Vale la pena? Dile a su hermano, sí, vale la pena. No te desanimes, no te rajes, Jalisco, como dice el mexicano. Vale la pena. No te rajes.
Dios te trajo, porque vale la pena perseverar en lo que Dios ya ha hecho a través de Jesús, nuestro amado Salvador. Voy a tener que continuar, pero estos 5 minutos que me faltan. ¿Entendimos esta primera parte? Amén. Tenemos redención. Aleluya. ¿Cuántas cosas, solo en este poquito que hemos leído, lo que Dios ha hecho en Cristo para con usted y para conmigo? Amén. ¿Cómo te vas a ver ahora? ¿Cómo te vas a ver? ¿Te vas a ver tú mismo? ¿Cómo te ves en el espejo? Algunas veces nos levantamos o estamos demacrados porque estamos en un proceso de enfermedad y nos vemos en el espejo. ¡Ay, Señor mío, me voy a morir ya! Con los ojos hundidos, morados, flacos. A mí hay veces que me arriba, yo flaquito, oye, te miro más delgado. No, yo lo que le digo, no te preocupes, que soy de nacimiento así. Ya. Ahí le barajo todo. Le digo, bueno, Señor mío, yo nací así, flaco, delgado. Lo que quiero es una cosa que nunca tengo un concepto desde el punto de vista como cuando me ve en el espejo. Algunas veces, ¿verdad? Se levanta despeinada, claro que se mira todo el cliente en el espejo. Yo me miro así, Señor mío, ya no tengo pelo. Mi esposa me dice, bueno, por lo menos me halagó ayer. Ya tiene canas, Jorge. Ay, muchacho, te asustas. Por eso le digo, ya tío, me las estoy viendo en el espejo. Pero la Biblia dice que las canas representan ¿qué cosa? Aleluya. Entre más maduros soy como hermano, entre más maduros somos como el buen vino, añejado es mejor. Pero para Cristo. Amén. Jesús, Vera no te alaba las canitas blanquitas, ¿eh? Y dijo este colombiano americanito, nadie me lo quita. Sí, dijo, mire Jorgito, aleluya, ¿qué representa aquí? Respeto y sabiduría, ¿no? Pues es su bomboncito que Dios le dio de la República, Dominican Republic. Amén. Amados hermanos, no te veas desde la perspectiva misma de ti mismo, porque te vas a asustar. Y más te mira físicamente. Porque vamos un poco más arrugaditos, viejitos, vemos como jovencitos. Aprenda a verse desde la perspectiva de la hermosura de Dios en Cristo Jesús. Amén. En las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Así aprende a verte. Porque en el momentito aún hasta el patear la cubeta, esa sobreabundante gracia está ahí para sostenernos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho todo en y a través de Cristo. Amén. Amén. Glorioso. Me encanta. Y leemos unas porciones después, ya vamos a ir, porque yo voy a terminar esto después. Segundo, el primero es tenemos redención, hemos sido comprados, ha sido un pago, Dios lo ha hecho todo en Cristo. Pero también hemos sido salvos por la gracia, por esa gracia con la cual hemos sido redimidos. Esa gracia también nos impulsó a creer en Cristo y de esa manera somos salvos. Vamos a leer, aquí nos quedamos porque puedo continuar en esto. Capítulo 2 de Efesios del 1 al 9. Leemos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Cómo Dios te miraba antes de estar en su Hijo Jesús? ¿Cómo Dios te miraba? Por eso él comienza diciendo, Dios nos miraba como muertos. Pero yo vivía la vida loca. Bueno, vivía la vida loca, pero para Dios estaba muerto. Así es. ¿Cuántos andan por ahí, verdad, que están viviendo la vida? Pero la vida a su antojo, a su manera, ¿verdad? Y la viven como que a plenitud, dice, esto sí es vida. Sin embargo, en la perspectiva de Dios, están muertos. Tumbas andantes. Como las películas, ¿verdad? De los, ¿cómo le llaman eso? Los zombies. Hay muchos zombies espiritualmente hablando. Pero, a pesar de eso, miren lo que pasó. Pero Él, Dios, el Padre, nos dio vida a nosotros, o sea, Pablo está diciendo a ustedes, cuando estaban, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a leer hasta el 9, aquí nos vamos a quedar. En los cuales, díganle a su hermano, tiempo pasado. Dígale, esto era antes. Dígale, no me juzgues. Dile, no me juzgues por lo que hice. Porque, bueno, yo no voy a predicar, vamos a leerlo, porque en esto vamos a hacer un poquito de énfasis, porque quiero enseñarles cuando continúen esta prédica, ¿verdad? Lo peligroso muchas veces que hay muchos hijos de Dios que ven a su hermano
Hay veces que en el matrimonio, eso de las comparaciones y de irse al pasado de lo que hizo o podemos comparar con los demás, díganle hermano, es muy peligroso. Ya Dios no nos vio así. Esto era antes, sucedió. Por eso, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? ¿Quién es el que impulsa la corriente y maneja el mundo? Y, o sea, los deseos de la carne, y que la gente dice, este es vivir la vida loca. ¿Quién está detrás de la escena? ¿Quién? ¿Quién se cree alguien? Conforme, ay, y mire que lo llama príncipe. O sea que un príncipe no necesariamente tiene que ser bueno. Hay príncipes malvados, como en este caso. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque es espíritu. Amén. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de Dios. Pero díganle, hermanos, en mí ya no. Terminamos de leer. Aleluya. Aleluya. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo se está metiendo ahí, vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de qué? Del pecado como naturaleza y de los propios pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Así es. Está una marcada diferencia ahora. Amén. Puede verse una marcada diferencia Amén. en su vida, en su modo de pensar, en su modo de hablar, Amén. en su modo de conducirse. Yo espero que sí, hermano, porque el nuevo nacimiento implica eso. Señor. Que cada día hay algo más que se exprese y se manifieste a través de nuestra conducta de lo que es el carácter y la naturaleza de Cristo. Señor, amén. Pero Dios, otra vez, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos como tumbas en pecados, díganles, hermano, esto es precioso, nos dio vida juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Aleluya. Así que la verdadera vida es producida en y a través de Cristo. Por eso es que viene la salvación. Siguiente versículo. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí hay mucho, muy importante, que en el próximo lo vamos a aclarar más. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas cosas algunas veces muchos hijos de Dios no la entienden. Así es. Pero la próxima vez que usted venga, usted la va a entender mucho más. Amén. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué? De su gracia. ¿En qué? En su bondad para con con quién? nosotros. ¿Para con cualquiera? No. Esto es para nosotros, los que somos hijos en Cristo Jesús. Aleluya. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es porque a nosotros se nos antojó. Así, ¿verdad? En lenguaje sencillo. Pues es un regalo de Dios. Amén. Dígale, hermano, proviene de Dios. Proviene de No andes Dios. inventando que tú te salvaste a ti mismo. No, no es así. No por obras, como se enseña por ahí, ¿verdad? Cultural y religiosamente hablando. Para que nadie Se gloríe. dígale, aquí se termina cualquier espíritu de vanagloria o de jactancia. Aquí todo vale y es resultado y fruto en, dígale, en Cristo, Cristo. y a través de Y Cristo. a través de Cristo. A Él le damos la gloria. A Él le damos la gloria. Póngase en pie y démosle un fuerte aplauso al que nos redimió. Si usted entendió estas cosas,